Bienvenidos a mi canal Aprovecha el Día. Y Aprovecha el Día te presenta la segunda parte del tema intérpretes indígenas. Tema que te va a gustar para que reflexiones y valores la importancia del uso del lenguaje. Comencemos. Bien, como lo anunciamos, iniciamos esta segunda parte de intérpretes indígenas. ¿Qué es un intérprete o traductor? Estamos utilizando el término intérprete porque así lo señala la Constitución y la Ley de Pueblos Indígenas. Prácticamente sería un traductor, pero vamos a ver de qué se trata, quién es, qué es. Bueno, este intérprete o traductor es aquella persona profesionista que se dedica a la traducción e interpretación de una lengua o lenguaje específicos, los cuales ha estudiado de manera pormenorizada. Es decir, es importante aquí señalar que debe hablarla, debe dominarla, y esto se viene a través de la historia de su pasado y de su familia que nos la presenta. ¿Qué es un intérprete o traductor de idioma o lengua indígena? Y aquí es más específico. Aquí se refiere a la persona oriunda del territorio nacional con usos y costumbres que heredó de sus ancestros y que es hablante de la lengua nativa, ¿sí? De ninguna manera debemos de considerar la palabra indígena como peyorativa, como ofensiva. Es una palabra que se refiere al origen de la persona en la parte histórica de la creación de su vida, pero que de ninguna manera podemos considerar que se trate de una persona menor, de importancia que no la tiene. Por el contrario, esta, como lo veremos más adelante, ¿a qué se refiere? Bien, a continuación nos encontramos con qué es una lengua indígena, para darle mayor soporte y mayor claridad al concepto. Y la ley de la materia nos explica en este texto que la lengua indígena lo significa en plural, evidentemente porque en nuestro país no solamente existe una. Se dice lengua indígena porque es el universo, pero en general dentro de este universo nos encontramos particularidades como son un número de lenguas que se hablan a lo largo y ancho del territorio. Pues bien, continuando con esta lámina que tenemos a nuestra derecha, las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes de la Constitución o del establecimiento del Estado mexicano. Además, provienen de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes, que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistematizado de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. Bueno, para que sea más claro este concepto que nos está mostrando la ley de la materia, nos referimos a esa lengua que ha sido una herencia cultural de los pueblos originarios de nuestro país, y que los usos y las costumbres que encierran el concepto de cultura, dentro de esta se encuentra inserta precisamente la lengua indígena, que a través del tiempo la han preservado y que en algunos momentos se ha tratado hasta de ocultar y de que sea motivo de discriminación, pero no, precisamente nosotros con este trabajo queremos darle el impulso y queremos darle el auténtico valor, un valor social en el cual nosotros puede ser y debe ser que nos debemos de sentir orgullosos por tener a nuestro alcance las lenguas indígenas y que aún existen
y lo que nos corresponde es preservarlas. ¿Cuál es su importancia? La propia ley nos habla de la importancia que deben de tener las lenguas indígenas. Y justamente ya lo comentamos desde el principio de la primera parte y al inicio de esta segunda, que esta importancia radica en que son parte integrante del patrimonio cultural, uno, y lingüístico de la nación. También yo comentaba, y ahorita con esta lámina lo reafirmamos, la diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Y creo que esto es lo que nos da la esencia como mexicanos. Aparte que señalamos en algún momento, junto con los símbolos patrios, esta parte del idioma nos da la nacionalidad, nos da el sentimiento y el ingrediente de mexicanidad, que prontamente, bueno, pues también se va a resaltar el día 15 de septiembre con la independencia de México. Esa es la importancia que debemos de dar, que se le da al momento de que nosotros estamos en contacto con las lenguas indígenas. Muy bien, tenemos ahora que este reconocimiento de los pueblos indígenas, que como se ha comentado con anterioridad, lo tiene el artículo 2 de la Constitución, en donde esta misma, uno, reconoce, dos, garantiza el derecho de estos pueblos a su libre determinación, es decir, a su autonomía, y que puedan decidir ellos sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural. Y evidentemente en este marco encontramos la lengua. La lengua que realmente, ya si somos un poco más estrictos, es el idioma. Pero por ahora, con apego a esta normatividad, es la lengua indígena. Asimismo, estamos señalando en este inicio de la siguiente lámina los indígenas y su acceso a la justicia. Bien es cierto que la propia Constitución permite que todos los que habitan, todas las personas tienen acceso y derecho a todo. Pero en el caso particular del acceso a la justicia, son momentos muy importantes. Desde luego que en esta pandemia ha sufrido un deterioro y una lentitud por las razones evidentes. Pero ya hablar de acceso y a justicia son términos que realmente nos crean inquietud. Y particularmente cuando es inserto, cuando se vierte dentro de un ámbito poblacional como son los indígenas. Este acceso a la justicia nos permite visualizar lo que se conoce en términos procesales como la garantía de audiencia, que está señalado en dos artículos de la Constitución, que es el artículo 14, en el que se señala que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esta es una parte. La segunda parte de esta garantía de audiencia la encontramos en el artículo 16 constitucional, que al efecto dice, nadie, inicia también con el nadie, puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pues bien, esto sustenta, hemos referido, la garantía de audiencia. Pero el indígena que no habla español y que se encuentra involucrado en un proceso legal de cualquier tipo, ¿cómo va a responder? Pues bueno, la Constitución, a través del artículo 2 y de la ley de la materia, garantiza ese derecho en todos los juicios o procedimientos en que sea parte, ya sea de manera individual o de manera colectiva, en donde se deberán tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución.
Y para que haya entendimiento en el proceso, si la persona indígena no habla español, pues no lo vamos a poner en ese estado de indefensión, sino que le vamos a dar las condiciones para que se pueda defender. ¿Y cómo? Pues en todo tiempo con la participación de un interlocutor. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura. Es decir, el intérprete no solo debe de dominar el idioma español y la lengua por la que se le fue solicitado para que intervenga en aras del indígena relacionado, sino que debe conocer la cultura, los usos y las costumbres. Pues bien, en esta siguiente diapositiva nos encontramos que el indígena intérprete o indígena traductor, ¿sí?, va no a hacerlo de manera literal, porque la interpretación significa darle sentido y ruta a los planteamientos que le están haciendo a la persona indígena que se ve involucrado en cualquier procedimiento de carácter legal. Así pues, para que esta persona que va a servir como intérprete, como traductor, pues debe de hablar español y la lengua o el idioma originario relacionado con la persona que va a traducir. Debe de conocer, decíamos nosotros, los usos y costumbres, debe conocer derechos humanos y de manera básica los procedimientos fundamentales con los que se encuentra relacionado el indígena que es asistido por este traductor, por este intérprete que domina su propia lengua. Entonces, entre ambos, ¿no?, van a poder dar cauce a los planteamientos del procedimiento judicial en el que se encuentra involucrado. La asesoría y asistencia de este intérprete, de este traductor, debe ser gratuita. Es parte del servicio que el 14 del 16 van a brindarle para que no se encuentre en estado de indefensión, y lo va a garantizar la autoridad para que tenga acceso a la justicia pronta y expedita. ¿Quién forma a los indígenas bilingües para ser traductores o intérpretes? Es decir, ¿quién los prepara para que estén listos para defender de alguna manera a el indígena solicitante? Bueno, pues pueden ser las instituciones públicas o instituciones privadas, que generalmente esta tarea está a manos de la institución pública. Pero esto no quiere decir que la institución privada no pueda participar con la autorización, con la supervisión de la autoridad gubernamental. Bien, ¿cuál es la importancia de los intérpretes o traductores indígenas en este escenario? Su importancia radica en que propagan, propician, generan consolidación de usos y costumbres, de perpetuación del idioma y el elemento importante que engloba a los anteriores, la coadyuvancia en la administración de justicia. Nunca habíamos pensado que un indígena, ¿sí?, porque a veces le damos un papel menor, podrá coadyuvar, participar, colaborar dentro del escenario de la administración de justicia. Pues sí, la ley se lo permite, porque es un ciudadano que, desarrollando sus habilidades y destreza, puede ser útil y participar en este campo. Ahora bien, actualmente, ¿dónde se enseñan las lenguas indígenas? Pues sabemos todos que no son parte del sistema educativo nacional, sino que la autoridad
es la encargada de implementar las estrategias para que se le enseñen las lenguas indígenas. Aquí sería de manera voluntaria, no es manera obligatoria. Aquí tenemos algunos domicilios en la Ciudad de México que se dedican y pueden brindar enseñanza de lenguas indígenas, como el Museo Regional Altepiyalcali del Centro Cultural Milpalta, la Casa de Cultura de Actopan también en Milpalta, el Centro Cultural José Martí, salida del Metro Hidalgo, el Museo Nacional de las Culturas en la Alcaldía de Coyoacán, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México, como algunas instituciones que pudiesen encargarse de esta tarea. Pero también quienes pueden aperturar programas de formación, bueno, pues las entidades federativas, los municipios, pero también el Estado a través de sus 3 órdenes de gobierno, como lo hemos señalado, y en el caso del municipio queremos señalar que de acuerdo a la Constitución y a la ley de la materia, estas 3 entidades reconocerán, protegerán y promoverán la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Finalmente tenemos que de acuerdo a la ley de la materia existe un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que se ubica en la calle de la Cerrada Relox 16 en Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, con un horario de cierre hasta las 6 de la tarde o 18 horas. Pues el objeto del instituto de referencia es justamente promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación, y asesorar también a los 3 órdenes de gobierno para articular políticas públicas necesarias en la materia. Como ustedes pueden observar, la importancia que tiene la lengua indígena para la formación de los traductores, intérpretes que ayuden a personas indígenas relacionadas en procesos judiciales, es muy significativa e importante. Finalmente, para concluir nuestro trabajo el día de hoy, de aprovechar el día, esta es la propuesta que a mi juicio podría ser, sobre todo en estos momentos de que tenemos en boca de todos a la educación. La propuesta será que la lengua indígena sea obligatoria en el sistema educativo nacional. Y esto vendrá a servir como desarrollo histórico y acrecentar el acervo, pero más que acrecentarlo es para preservar los usos y costumbres de nuestra identidad, los pueblos indígenas. Gracias y nos vemos la próxima.